Sí, Lorena, te tendremos en imagen. Adelante. Bueno, lo prometido, tenemos al economista Ignacio Muncho en esta fría mañana montevideana para hacer un análisis de estos anuncios realizados por el gobierno en el día de ayer. Buen día. Bueno, un primer análisis de lo anunciado ayer por el gobierno y el peso que va a tener sobre la población de aprobarse tal cual se anunció ayer, ¿verdad? Buen día. Lo primero que hay que recalcar, porque no se veía de ayer de la presentación, es que esto no es que se produce porque no hay más remedio, no era la única alternativa. Esto fue una decisión explícita del gobierno por ir por ese camino cuando había otros caminos que se podía haber logrado la misma recaudación o la misma diferencia en el déficit, que finalmente es lo que importa. Acá, ¿qué era lo importante de fondo? Que la tendencia en las cuentas públicas se venía deteriorando y habría que frenar esa tendencia para los próximos años, y el presupuesto tal como estaba establecido no tenía implícita esa mejora. ¿Por qué? Y bueno, porque se prometieron gastos asociados a una economía que se pensaba que iba a crecer mucho más que lo que realmente se va a crecer, y que veníamos diciendo a todos los analistas privados que eso no iba a suceder. Entonces, lo primero, y es importante, aquí hay una decisión explícita de ir por un camino que nosotros entendemos que es el políticamente más fácil, pero el económicamente más ineficiente. ¿Cuáles serían los otros caminos posibles? Los otros caminos es ir directamente a una mejora de eficiencia en las empresas públicas. Aquí ya no estoy hablando de la administración central, donde ya se observa que los gastos en términos reales no han crecido mucho, sino me refiero a, por ejemplo, ANCAP, donde a pesar de que han aportado más a las arcas del Estado, como lo dijo ayer el ministro, y es verdad, todo este aporte se debe no a cambios de eficiencia, sino a factores externos, como fue la baja en el precio internacional del petróleo. Si uno hace los números y le saca ese efecto, lo que está aportando ANCAP es prácticamente lo mismo que hacía antes de que se produjera este cambio externo. En otras palabras, hay mucho margen, y diría del mismo monto que se espera recaudar con la suba del IRPF para traer a el gobierno de parte de las empresas del Estado. O sea, en su posición, solamente mejorando la eficiencia de los entes autónomos, ¿se recaudaría estos 350 millones de dólares que se pretende con el IRPF? Exactamente. Logrando eso, obviamente, es difícil porque hay que sacar beneficios que se han dado históricamente. Por ejemplo, algo claro que me llamó mucho la atención cuando me enteré y estuve analizando el tema, que ANCAP tiene una mutualista propia, o sea, que los funcionarios de ANCAP se atienden con médicos propios y su familia, cuando existe el Sistema Nacional Integrado de Salud, que perfectamente podrían integrar también a los funcionarios de ANCAP a un costo mucho menor y más eficiente que tener su propia mutualista. Bueno, esto se iba a eliminar este año en junio, se negoció y se postergó un año más. Vamos a tener un año más de este costo que no se pudo recortar, y se decidió ir a aumentar el puesto que pagan aquellos que se formaron más, que estudiaron más, y hoy tienen mejores sueldos también. Usted decía que es el que tiene, esta opción es la que tiene menor costo político. ¿Es así? Porque también está el enojo de la población, y eso sí tiene un costo político para las próximas elecciones. Sí, tiene un costo político de corto plazo en el enojo de la población, que hoy se respira en este aire frío, está vigente, pero políticamente en la interna hay que entender que se han asumido por parte del gobierno reivindicaciones que vinieron durante todo el año pasado por parte de algunos sectores del partido de gobierno, que eran hacer estos mismos ajustes que se están haciendo al sistema tributario hoy. Estaban el año pasado, documentos que circularon durante todo el año pasado, que se establecía esto: aumentar la carga a las franjas más elevadas del IRPF y aumentar el IRAE. Bueno, ayer se introdujo lo que se quería hacer ya en el presupuesto quinquenal que se aprobó el año pasado. Por lo tanto, políticamente en la interna, digo que esto es lo más fácil porque se termina cediendo por parte del equipo económico algo que estaba en contra inicialmente, se acepta esta demanda de parte de otros sectores, y como se tiene mayoría en el Parlamento, se va a votar en enero esta suba de impuestos y se terminó. Ahora, por eso digo que es políticamente sencillo, es mucho más sencillo que ir a remover privilegios obtenidos por parte de funcionarios de las empresas del Estado. Es mucho más fácil ir por este camino porque se afecta a toda la población y que no tienen fuerza para presionar. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una propuesta, algo que viene anunciando, adelantando el PIT-CNT, de no gravar a los sueldos menores a 50.000 pesos y quizá aumentar el ajuste fiscal para los capitales y el manejo empresarial? Cuidado, porque eso que aparece en los estatutos, en las normas, que tiene mejores efectos distributivos, hay que tener cuidado, porque cuando uno mira el final de la película, cuando termina el partido y los efectos indirectos que tienen estas medidas, ve que a veces terminan también perjudicando a los que se quiere beneficiar. Y un ejemplo claro, a un profesional que estudió, que se formó, que hoy tiene un ingreso
que para el promedio del Uruguay es elevado, del entorno de los 160, 170 mil pesos por mes, este impuesto le implica por mes 6 mil pesos extra de contribución al Estado. Esos 6 mil pesos lo va a tener que sacar de su presupuesto familiar, por lo tanto va a tener que, por ejemplo, no sé, sacar a alguno de sus hijos de un colegio privado. Y se imagina hoy que en la situación que está el sistema educativo público, la calidad de la educación que brinda el Estado, esta no es una alternativa. La gente va a sacrificar otro tipo, probablemente la gran mayoría de las personas que tengan este dilema van a sacrificar otro gasto. Entonces van a dejar de ir a comer afuera, van a dejar de poner menos propina al mozo que vayan cuando vayan a comer, por ejemplo, van a dejar de arreglar un rayón que tenga su auto y el chapista va a dejar de cobrar durante el próximo año lo que iba a tener, porque la persona iba a arreglar su auto. O sea, se posterga, se frenan decisiones de consumo que antes tal vez se hacían cuando no existía este impuesto. Entonces, ¿a quién termina perjudicando? Sí, bueno, indirectamente se quiere beneficiar a una persona de menores ingresos porque dice, bueno, vamos a que paguen más los que tienen más, pero en los hechos se termina haciendo que tenga menos ingresos una persona que está tal vez por fuera del aumento impositivo. Y así pasa con la inversión. Y así pasa peor todavía, y esto es más difícil todavía de medir, porque ¿cuál es el problema? Es fácil hacer los numeritos de cuánto recauda por punto del IRPF y decir, bueno, esto va a ser los 350 millones de dólares extra. Pero cuidado, porque eso hay que descontarle cosas muy difíciles de medir, es cuánto menos se va a recaudar de otros impuestos por menor consumo, cuánto menos la gente... ¿Cómo va a afectar decisiones de más largo plazo, de inversión en capital? La gente que se forma, que invierte, que invierte en capital humano y tiene un ingreso más alto, esto genera desincentivos, genera malas decisiones de largo plazo y afecta también la inversión. Por lo tanto, cuidado, pues este es el peor ajuste que se puede hacer en materia de eficiencia económica y de largo plazo para la economía. Y ya para terminar, ¿el equipo económico no es consciente de estas consecuencias de un enlentecimiento más profundo de la economía? Probablemente sí sea consciente, pero se ha elegido, repito, una alternativa porque se piensa que es la mejor alternativa. Y aquí siempre hay dos bibliotecas, hay dos percepciones. Por más se puede pensar, y se dijo ayer, que esto está privilegiando la distribución del ingreso, como el que pague más el que tiene más, que está estableciendo el programa de gobierno. Y también hay que tener cuidado porque tengamos presente que la mejora que ha tenido el Uruguay en distribución del ingreso vino fundamentalmente de la mano del gasto asignado a los sectores de menores ingresos, la transferencia del FONASA, y no vino, y esto lo demuestran los cálculos internacionales y todos los estudios. La reforma tributaria no tiene gran efecto redistributivo. La distribución de ingresos ha mejorado gracias a políticas enfocadas de gasto social. Entonces, eso sí que no había que tocarlo. Se podían tocar otro tipo de gastos que no afectan. Hay 65.000 funcionarios públicos nuevos en los últimos 10 años, 65.000, con una población que no crece. Con la misma población, el Estado contrató 65.000 personas más que el año 2004. Por lo tanto, eso que se habla del gasto, famoso gasto que se ajusta autónomamente, que es poco flexible a la baja, este 70% que habla el ministro. Bueno, ahí está metido las remuneraciones de todas las nuevas contrataciones que tiene y que aparentemente no hay forma, o que hay que tomarlo como un hecho de la realidad que no se puede ni siquiera discutir. Entonces, cuidado, porque no es tan así que no se puede hacer otras cosas. Bueno, muchas gracias. Esto va a seguir generando nuevos análisis y además cuando llegue al Parlamento y se discuta también desde ese punto de vista, va a meritar nuevos encuentros, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esta era la opinión del economista Ignacio Munyo, con una posición crítica de la decisión del gobierno anunciada ayer para reducir el déficit fiscal. Continuamos con el trabajo de ustedes desde piso y con otras aristas del análisis de esta nueva situación económica. Continuamos con ustedes.